Amén. Gloria al Señor. Mire esto. Gloria a Dios. Ahí en el capítulo primero hay tantas cosas de qué hablar, hermano. Tantas cosas que cuando empiezo a pensar en este día martes y en la importancia del discipulado, yo creo, amado, yo creo mucho en el discipulado por la sencilla razón de que Jesús durante su ministerio terrenal no se enfocó en las multitudes, sino que se enfocó en los discípulos. En alguna ocasión Él les decía a los discípulos: hay cosas que no quiero que los que me escuchan entiendan, pero que ustedes tienen que entender. ¿Por qué? Porque es precisamente el discípulo, oiga esto, es precisamente el discípulo el que logra desarrollar la voluntad de Dios en su vida. No solo el oyente va, escucha, toma la palabra, si le gusta se la lleva y si no le gusta no se la lleva. El oyente, hermano amado, es aquella persona, viéndolo desde el punto de vista bíblico, que sigue a Jesús por los panes, que sigue a Jesús por los peces, que sigue a Jesús porque escuchó una palabra diferente, pero que esa palabra no hace un cambio en su vida. Jesús nos mandó en el capítulo 28 del libro de Mateo a hacer discípulos, ¿verdad que sí? Él dijo: vayan, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y prediquen la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No, hermano, no dice así. Dice que vayan y hagan discípulos. Dice: por tanto, vayan y hagan discípulos y enséñenles y bautícenlos. ¿Verdad? Claro, la predicación es importante. La predicación es anunciar las buenas nuevas de salvación. La predicación es decirle al que está sin fe, sin esperanza, decirle: mira, en Cristo hay solución a la muerte, hay vida eterna. Eso es la predicación, buenas nuevas. Pero la enseñanza, el hacer discípulos va más allá de una predicación. Por eso yo bendigo a Dios, hermano amado, por este tiempo, porque es en este tiempo donde usted y yo podemos trabajar de una manera más directa, si se pudiera decir de esta manera, el discipulado. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo necesita ser discípulo de su Señor. No podemos solamente venir a la iglesia y ya continúo con mi vida, sino el discipulado es importante. Dice la palabra del Señor ahí en 1 Corintios 2, 4 y 5. Lo primero que le quiero compartir es esto: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, dice la palabra. Ahora, lo primero que yo quiero trabajar ahorita, hermano, en este día, es precisamente la manera de predicar que el apóstol Pablo está utilizando. Yo quiero que usted tenga en cuenta que los griegos se han caracterizado por muchos años por la sabiduría que hay en ellos. Usted que sabe de historia y que sabe de escuela, usted se recordará que la cultura griega dio grandes filósofos, grandes matemáticos, grandes hombres de ciencia. Usted puede ver a un Platón, a un Aristóteles, a un Sócrates, a un Pitágoras, hermanos. ¿Quiénes son? Son unos hermanos que usted no conoce probablemente. Pero lo que yo quiero que usted vea es el contexto del libro a los Corintios. Pablo, hermano, está trasladando la palabra a un pueblo muy pensante, muy inteligente. Hermano, los griegos no eran cualquier civilización.
Bien es cierto que estaban bajo la bota romana en ese entonces, pero los griegos se caracterizaron siempre por la sabiduría, aunque humana, que manejaban. Entonces Pablo viene, y a pesar de que Pablo es un hombre sabio, hermano, mire que yo he venido a descubrir algunas cosas bien interesantes para mí. Pablo no era hebreo de nacimiento, si usted quiere, porque había nacido en la ciudad de Tarso. Era un hombre que tenía ciudadanía romana. Era un hombre, hermano, que sí se desarrolló con los hebreos por cualquier situación. Un hombre que aprendió de Gamaliel, una de las mejores escuelas en ese tiempo. Era un rabino, hermano amado, era un maestro de la ley, circuncidado, dice la palabra del Señor. En cuanto a la ley, fariseo, hermano, era un hombre poderoso en la palabra. Hermano, Pablo no tenía nada que envidiarle a la cultura griega. Pero cuando él viene a predicar la palabra a esa cultura, él dice ahí en su carta a los Corintios, yo no me propuse ir como que si lo supiera todo. La Biblia en lenguaje sencillo dice, yo no me propuse ir a ustedes como un sabelotodo. Hay predicadores, hermano amado, perdónenme, hay maneras de predicar, mejor dicho, donde el predicador, el ministro, el que le está trasladando el mensaje de salvación al nuevo, se hace ver como el que lo sabe todo. Y en ocasiones, cuando una persona pretende saberlo todo, hermano, cuando una persona, yo vengo y le predico al hermano Eliseo, el hermano Eliseo es nuevo, y yo vengo con un espíritu de autosuficiencia a él a predicarle, con un espíritu de vanagloria, yo lo sé todo, yo tengo 40,000 años en el evangelio, yo manejo teología, escatología, sé hebreo, arameo, griego, lenguas muertas. Esa perspectiva, hermano, ocasiona a veces un muro entre las personas. Hay personas que cuando sienten que una persona se cree demasiado, ya no reciben el evangelio. Hay personas, hermano amado, que cuando perciben que la persona que les está predicando, yo he escuchado a veces, hermano, que habemos predicadores, no del púlpito quizás, pero habemos personas que comparten el evangelio que a los que no conocen de la palabra, ¿sabe cómo les dicen? Ignorantes. Imagínese usted que a mí me dijera alguien, quiero que conozcas a Cristo porque tú eres un ignorante. Lo mando a la Walmart, hermano. O que le dijeran a usted, te voy a predicar el evangelio, y que usted dijera, no, yo tengo mi religión, y que usted le sacara, hermano, lo tratara de menospreciar por lo que no sabe. Pablo, cuando viene a predicarle a los griegos, hermano, él dice, ¿sabes qué? Yo vengo, pero yo vengo no como una persona que lo sabe todo. No vengo con palabras incluso persuasivas. No quiero yo convencerte con mis palabras. No quiero yo convencerte con mi manera de hablar. No quiero yo convencerte con mi oratoria. No quiero yo convencerte con palabras sofisticadas, hermano amado, para que tú te quedes, wow, el predicador. No, yo vengo a predicarte, dice el apóstol Pablo, no con sabiduría humana, sino con un espíritu de poder. Esto de entrada es bien importante también porque Pablo se propuso predicar una cosa solamente entre ellos. Y esto era a Cristo. Esto era a Cristo. Esto me enseña, hermano, que nuestra predicación, su predicación, diga conmigo, mi predicación, debe de ser Cristo. Tiene que ser Cristo. Si usted da un testimonio, que la gloria se la lleve Cristo. Si usted da una enseñanza, que la gloria se la lleve Cristo. Pablo dice, yo no vengo con palabras persuasivas
nuevas, sino que vengo con la demostración del Espíritu y de poder. Él venía, hermano, predicando a Cristo resucitado. Algo que los griegos no podían entender. Algo que la cultura griega, porque los corintios son una ciudad griega que no podían entender. Y Pablo dice, yo no vengo a convencerlos con mis palabras. Y el verso 5 nos dice, ¿por qué? Porque vuestra fe, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, yo me puse a pensar en esto, iglesia. Los fundamentos de nuestra fe. Miren que esto es bien importante. Un fundamento es lo que sostiene una estructura. Perdón, es la base de una estructura. La sostienen las columnas. Pero el fundamento de una estructura es muy importante. Porque si ese fundamento, Jesús lo dijo, si construimos sobre la arena, ¿qué pasa? Lo que construyamos se cae cuando vengan los vientos, cuando vengan las lluvias, cuando venga la situación difícil. Pero si construimos sobre la roca, entonces lo que construyamos va a tener fuerza. El fundamento de su fe es importante. Ahora la pregunta es, ¿en qué está fundada nuestra fe? Le voy a dar una pista. Le voy a dar una pista. Amén, Cristo. Le voy a dar una pista. Hay quienes fundamentan en su fe, según Pablo, en la sabiduría de los hombres. Hay quienes fundamentan su fe en lo que pueden recibir de Dios. Hay quienes fundamentan su fe en lo que pueden recibir del hermano. Se lo voy a poner más práctico. Hay quienes deciden ir a una iglesia. O yo voy a ir a la iglesia bautista. Porque ahí en la iglesia bautista, viera usted que ahí ayudan. Ahí en Navidad nos regalan suéteres. Y en el Día de las Madres nos dan de comer y nos dan un buen regalo. Yo allá voy a ir. Su fe está puesta no en Cristo. Su fe está puesta en lo que va a recibir. O vienen a la iglesia, hermano, perdóneme el burdo ejemplo, vienen a la iglesia después de que, como el pródigo, se quedaron sin nada. Y vienen y dicen, yo voy a regresar porque creo que Dios me va a restaurar y me va a regresar todo porque la palabra del Señor dice, y fundan su fe en eso. Y hay personas, hermano, que fundan su fe en alguna sanidad. Pero, ¿en qué realmente debe de estar fundada nuestra fe? Porque yo le voy a decir algo. Si yo vengo a la iglesia solo porque me dan, el día que no me den, ese Jesús no existe. Hay esos hermanos, más que nada Jesús, ¿verdad? Si nuestra fe está fundada, hermano amado, en recibir una sanidad, hermano, perdóneme, yo le he tenido que decir a algunos hermanos, me acuerdo cuando era allá con mi pastor, había personas que se enojaban, porque yo era maestro de liderazgo, y daba el tercer nivel ya. A veces casi siempre me daban consolidación de liderazgo. Y había hermanos que se enojaban. No, es que usted ha enseñado esto. Usted ha enseñado que Jesús tiene poder y que sana. Y fíjese que a mí no me hizo el milagro y yo mejor ya me voy porque... ¿Y en qué está fundada tu fe? Por eso Pablo dice, yo vengo a predicarles con el espíritu de poder. ¿Para qué? Para que tu fe no esté fundada en otra cosa, sino en Cristo. En el poder de Dios. ¿Por qué, hermano amado? Porque si usted pone su fe en el hermano que está a la par, le va a fallar. Si usted pone su fe en la hermana que está cuidando
me llama la atención que Pablo dice, ahí en Corintios dice, no me propuse otra cosa sino predicarles a Cristo crucificado. ¿Por qué crucificado? ¿Por qué no resucitado? ¿O por qué no a la diestra del Padre? ¿Por qué Pablo dice, yo me propuse predicarles a Cristo crucificado? ¿Alguien me quiere ayudar? ¿Qué representaba la crucifixión de Cristo para el mundo? Perdón de pecado, salvación. Es decir, en pocas palabras, lo que tú necesitas es la salvación. Amén, necesitas sanidad, $1,000,000, necesitas, qué sé yo, un montón de cosas, sí, pero por delante lo que necesitas es la salvación. Porque ¿de qué nos sirve estar sanos? Hermano, yo les digo esto a veces, ¿verdad? Y hoy puedo hablar. Yo les digo esto a veces. A veces a mí no me gusta orar por sanidades. Porque hay personas que reciben la sanidad y se van. Y Jesús dijo, ¿y para qué quieren? ¿Para qué quieren tener 2 ojos buenos? Si se van a ir al infierno con los 2 ojos buenos. ¿O para qué quieren tener 2 pies buenos si se van a ir al infierno con 2 pies buenos? Es cierto, Cristo tiene el poder de sanar, Cristo tiene el poder de restaurar, Cristo tiene el poder, amado hermano, pero ¿en qué está fundada nuestra fe? ¿O en qué vamos nosotros a fundar nuestra fe? Porque si nuestra fe está fundada en cosas que se muevan a la primera, usted se va a derrumbar. Yo me pregunto, ¿nunca se ha preguntado usted por qué la iglesia del primer siglo soportó persecuciones? Hermano, no los perseguían para darles un regalo, un gift card, ¿no? Los perseguían para torturarlos. No los perseguían para algo bueno o para algo pequeño, vaya. No solamente les daban latigazos, que dicho sea de paso, ¿a qué sabrán algunos latigazos, verdad? ¿Por qué soportaban tanto? ¿Por qué daban su vida por una fe? ¿Por qué daban su vida por una fe? ¿Por qué vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles? ¿Por qué? Porque su fe estaba fundada en una cosa, Cristo. Y por eso yo decía, Padre, no podemos permitir que nuestra fe, número uno, esté fundada en emociones. Las emociones son buenas. Tenemos alma. Usted tiene alma, yo tengo alma. Ahí están nuestras emociones. Ahí sentimos, lloramos, nos alegramos y todo eso. Pero hermanos, si nuestra fe está fundamentada en las emociones solamente, cuando no estemos contentos, no vamos a querer venir al culto. Cuando esté usted triste, va a decir, no, yo mejor me quedo aquí en mi casa a escuchar a Rabito. Rabito es cristiano. Sí lo conoce, ¿verdad, Rabito? No lo conoce. Un pato con lucecitas. Un hermano que se llama Rabito, no sé por qué se llama Rabito, pero así le pusieron. Yo no tengo la culpa. Se llama Ramón. ¿Y por qué le dicen Rabito? Pues, si nuestra fe está fundada en emociones, tarde que temprano, esas emociones se van a acabar. Nuestra fe tiene que estar fundada en algo fuerte, en algo estable. Que donde quiera que usted y yo vayamos, hermano, no nos tiemblen las piernas de decir, yo soy cristiano.
que ante cualquier situación donde nosotros estemos, no nos tiemble el pulso de decir, a mí esto no me va a detener. Es cierto, estoy pasando situaciones difíciles, es cierto, esta tribulación está fuerte, pero a mí no me va a detener. ¿Por qué? Porque mi fe está fundada en Cristo. Esa es la fe que Pablo quería despertar en los hermanos de Waynesville. Esa era la fe que Pablo le quería hablar a los hermanos de Monte de Sion, Waynesville. No quiero, amado hermano de Waynesville, que tu fe esté en tus emociones, que tu fe esté en las añadiduras, que tu fe esté en... No. Tu fe tiene que estar en Cristo, porque Él dio su vida para que tú y yo seamos salvos. Eso es lo más grande de todo, hermano. Hermano, eso es lo importante del Evangelio. Eso es lo importante. La salvación. Por eso Pablo predicaba y decía, yo predico una cosa, a Cristo, sí. ¿Cómo? Ya había resucitado. La crucifixión representa el perdón de nuestros pecados, estar a cuentas con Dios, pero la resurrección representa la promesa que Él dijo que nos llevaría a donde Él está. Es decir, nos podíamos quedar con la crucifixión si usted quiere y ya todos perdonados, pero no obstante, después de que Él murió, Él resucitó. ¿Por qué? Porque a través de su resurrección usted y yo tendríamos parte allá en el cielo. Pero Pablo no quería despertar el interés en las promesas. Mire qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Pablo no quería despertar el interés en las promesas. Quería despertar el interés en la necesidad de las personas. Tú necesitas a Cristo. Tú necesitas perdón por tus pecados. Pero te tengo una buena noticia. Cristo ya murió en la cruz por ti. ¿Dice amén? Amén. Es una predicación cristocéntrica, hermano. No hay otra cosa. No hay para dónde darle. Dice la palabra del Señor en el libro de los Romanos que Cristo es el propósito de la ley. Toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, el propósito es mostrar a Cristo. ¿Por qué, pastor? Porque a través de Cristo nosotros tenemos salvación. Deje y avanzo. Ahora, le iba a decir si hay preguntas, pregunten, pero mejor no pregunten. Ahí en el verso 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ahí me voy a detener. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Esa palabra madurez, hermano, la Biblia Castilian dice, hablamos sabiduría entre los que ya han sido formados. Esa palabra sabiduría se traduce también como perfección. Esa palabra madurez, se traduce también como aquellos quienes ya pueden entender. Madurez. Hay cosas que los pequeñitos no entienden, ¿verdad? Bueno, Diego ya no está tan pequeñito. John ya no está tan pequeñito. Ethan, aunque se esconda, ya no está tan pequeñito. Hay cosas que los pequeñitos no entienden. Pero hermano, si yo me pusiera a hablar con alguno de los jóvenes, cosas de la vida, probablemente ellos no me vayan a entender. Pero si me pongo a hablar con el hermano Salvador, él va a decir, oh sí, yo me acuerdo, fíjense que yo también pasé por eso. Pablo viene y dice, yo estoy hablando sabiduría, estoy hablando cosas que no puedo trasladarle a todos, pero solamente a aquellos quienes han alcanzado una madurez, aquellos quienes sí me pueden entender. Miren lo que dice el verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio,
la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mire qué terrible. Había muchos misterios, iglesia. Había muchos misterios que el pueblo de Israel no conocía. Bueno, que sí conocía, pero que no entendía. Un misterio es aquello que usted conoce, pero que no entiende en su totalidad. Y en la Biblia hay varios misterios que Dios le permitió a los apóstoles, a los siervos de Él, les permitió conocer. ¿Para qué? Para poder enseñarlos. Por ejemplo, dice la Biblia que hay un misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? ¿Alguien que me quiera ayudar? ¿Cuál es el misterio de la piedad? Que Cristo se hizo carne. Perdón, que Dios se hizo carne. Ese es un misterio que no muchos entendemos. ¿Cómo un Dios tan grande puede hacerse carne? Hermano, el problema de algunas religiones hoy no es Dios, sino que Cristo se hizo carne. Porque cuando Cristo se hizo carne, algunas religiones le quitan la divinidad al Señor. Ese es un misterio. Y Pablo lo explica. Pablo lo enseña. Está otro misterio. El misterio de la iniquidad. Hay otro misterio. El misterio de los gentiles. Hay otro misterio. El misterio del nuevo nacimiento que Nicodemo no podía entender, hermano. Nicodemo, Sanedrín, maestro en Israel, no podía entender el misterio del nuevo nacimiento. Y lo lindo de esto es que Pablo dice: yo puedo hablar de estas cosas, iglesia, con ustedes, pero solamente con los que han alcanzado un nivel de madurez. ¿Por qué? Vaya a su Biblia, por favor. Vaya a su Biblia y búsqueme Juan capítulo 3, verso 12. Porque lo que yo quiero en este punto asentar, iglesia, es que debemos de llegar a un nivel de madurez donde usted y yo podamos hablar de misterios sin que usted diga: el pastor está loco o el maestro está loco. Usted busca la palabra misterio en su concordancia, hermano, y va a encontrar un montón de misterios ahí en la Escritura. ¿Qué fue cita que le dije? ¿Qué cita fue la que le dije? San Juan capítulo 3, verso 12. Perdón. San Juan capítulo 3, verso 12. Yo quiero hablar misterios con usted. ¿Qué dice San Juan capítulo 3, verso 12? Alguien que me lo lea en voz fuerte, como de trueno. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús está tratando de explicarle a Nicodemo. Y Nicodemo dice: no, Jesús, ¿cómo? ¿Cómo me voy a meter otra vez en el vientre de mi madre? ¿Cómo voy a volver yo a nacer de nuevo? Y Jesús le dice: Nicodemo, te estoy hablando cosas terrenales y tú no me puedes entender, tú no me quieres creer. Ahora si te digo lo celestial. El apóstol Pablo habla y dice, hermano, dice que hay cosas que solamente pueden entender aquellos quienes han alcanzado un nivel espiritual de madurez. Por eso, iglesia, para mí es muy importante esto. Que usted y yo vengamos a los cultos de discipulado, calidad, qué lindo, qué bueno, es importante. Pero que usted crezca en su nivel espiritual, hermano, también es muy importante. Por muchas cosas. Siempre le digo esto: si no crecemos, usted se puede conformar con la doctrina básica. Hebreos capítulo 5 y capítulo 6 lo enseña. Pablo dice, yo digo Pablo, pienso que Pablo escribió Hebreos, pero quien quiera que haya escrito Hebreos dice: ustedes ya deberían de ser maestros,
pero se han conformado con doctrinas elementales y muestra 5 doctrinas elementales. Pero hay más, dice. Ustedes deberían de avanzar hacia la madurez. ¿Por qué? Porque hay misterios que solamente vamos a comprender cuando hayamos alcanzado la madurez. Aparte, al alcanzar la madurez, usted se convierte en un hijo maduro, hermano amado, que puede recibir herencia. Por eso Pablo dice, yo hablo con ustedes, pero solo con los que han alcanzado la madurez. Porque hay misterios, hermano, misterios que por muchos años no habían sido revelados al hombre. Por ejemplo, la Biblia está llena de ejemplos acerca de los gentiles. El rey David habló de los gentiles. Dice que todas las naciones vendrán y te adorarán. Lea el libro de los Salmos. Hay un montón de referencias en relación a los gentiles adorando a Dios. Pero el pueblo de Israel no lo entendía. Lo miraban. Estaba escrito, pero no lo entendían. Estaba el Señor, estaba Isaías profetizando, capítulo 7, capítulo 9, que el Señor iba a venir, viene Jesús. ¿Lo ven? ¿Por qué puede perdonar pecados? Hermano, ya sabían que era Jesús. Ya sabían que el profeta había anunciado que nacería en Belén. Ya sabían, hermano, que lo que representaba a Jesús, pero no podían entender el misterio de Dios en un hombre. Y viene Pablo, hermano, y dice, lo que estuvo escondido por muchos años, por muchos siglos, está siendo revelado ahora. El misterio de los gentiles está siendo revelado ahora. Porque es cierto, el libro de Deuteronomio dice, hay misterios que le corresponden a Dios, pero hay otros que Él los dio para que los conociéramos. Pero ¿a quién es pastor? A los que han alcanzado un nivel de madurez. Hay unos versos que me gustaría compartir para cerrar esto. Porque ciertamente hay cosas, hermano, y tengo que continuar, ¿verdad? Porque para poder comprender estos misterios, el Espíritu tiene que enseñarlos definitivamente. No podemos nosotros comprender un misterio si el Señor no nos lo revela. La revelación de la palabra quiere decir, wow, aquí estaba, antes no lo entendía, hoy lo entiendo. Hermano, el hecho de que usted esté aquí es un misterio. Porque a veces usted dice, ¿yo cómo me fui a convertir en creyente? Si yo era Sergio el bailador. Daniel capítulo 2, verso 28. Daniel capítulo 2, verso 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y le da el sueño. Ahora, lo importante para mí ahí no es conocer los misterios del todo. Lo importante para mí ahí, iglesia, es que nosotros debemos de llegar a un nivel de madurez. Primero, nuestra fe fundada en Cristo. Nuestra fe inamovible. Yo creo en Cristo, hermano, alguien dijo un día, yo creo en Cristo y aunque no venga. Porque le decían, no, Cristo no va a venir, Cristo es mentira. Yo creo en Cristo y aunque no venga, punto. No, pero Cristo, yo creo en Cristo y aunque la Biblia esté escrita por hombres. Yo creo en Cristo y aunque... Eso es una fe inamovible. Es una fe, hermano, que no está basada en circunstancias. Es una fe en el Espíritu que no la mueve nadie. Ahora, después de esa fe, usted y yo tenemos que seguir avanzando en la madurez. Porque hay muchas cosas que aprender. Dejo los misterios y la madurez. Quiero terminar el capítulo 2. El verso 12 dice, estoy tocando un poquito
usted que va escribiendo vaya ahí tomando sus notas. Primero, su fe tiene que estar fundada. Su fe tiene que estar fundada en Cristo. Su predicación tiene que ser Cristo. Si yo predicara de mí, hermano amado, usted se pierde. Pero cuando predique, cuando comparta el mensaje, predique a Cristo, no predique el yo, predique el él. Después tenemos que alcanzar un nivel de madurez para poder entender ciertas cosas de la palabra que ya fueron reveladas, que Dios puede revelarnos. Después ahí en el verso 12 dice: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos los dones. Estoy leyendo la versión Peshitta. Para que conozcamos los dones que fueron dados por Dios. Un don es un regalo. Y dice el libro a los Romanos que los dones son irrevocables. Dios da y Dios no quita. Si a usted Dios le dio algo, Dios se lo dio y Dios no se lo va a quitar. Como nosotros los padres, ¿verdad? Que cuando los hijos se portan mal les quitamos el celular. Pero Dios da. Y dice Romanos que los dones de Dios son irrevocables. Dice esta versión: para que conozcamos los dones que nos fueron dados por Dios. Ahí le puse las letras bien chiquitas, hermano, porque yo quería que usted, ahí está un poquito más grande, ¿verdad que sí? El primer don que nosotros recibimos fue Cristo. ¿Por qué, pastor? Ahí en San Juan capítulo 4 hay una conversación entre una mujer de Samaria y el Señor. Y el Señor le dice: mira, mujer, si tú conocieras el don de Dios, si tú conocieras el don de Dios que está aquí, el don de Dios que te está hablando, tú le pedirías a Él de beber. ¿Quiere ir a San Juan capítulo 4, verso 10? Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él. Una de las cosas, Pablo está hablando de dones allí. Pablo está hablando de que quiere que usted y yo conozcamos los dones que Dios nos dio. Y el primer don que Dios dio fue Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, el primer regalo que usted recibió, hermano, no fueron las lenguas en el Espíritu. El primer regalo que usted y yo recibimos de Dios fue Cristo. ¿Para qué? Para perdón de nuestros pecados, básico. El segundo regalo que recibimos de parte de Dios se encuentra en Hechos capítulo 2, verso 38. El Espíritu Santo es un regalo que Dios ya dio. Dice Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Mire, hermano. Bueno, deje y termino de leer. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuándo iban a recibir el segundo regalo? Cuando se bautizaran. ¿Y cuándo más? Hechos capítulo 2, verso 38. No, Hechos capítulo... y recibirán arrepentidos. Entonces, primero debe de haber un arrepentimiento. Porque, hermano, hablar del Espíritu Santo es delicado hoy en nuestros días. Perdón, me voy a detener un poquito acá. Hay personas que hablan en lenguas, que profetizan. Hay personas que ven visiones de otras religiones, no voy a decir cuáles. Hay personas que cuando están orando se simbran y sienten el poder del Espíritu Santo y dicen: oh, esto es el Espíritu Santo, y
y salen llenas, según ellos, del Espíritu Santo porque temblaron y cayeron. Pero siguen de borrachos, siguen de adúlteros, siguen de fornicarios. ¿Cuándo es que el don del Espíritu Santo, hablo del don, cuándo es que el don del Espíritu Santo es recibido por nosotros? Número 1, cuando nos arrepentimos. Y número 2, primero nos arrepentimos y luego nos bautizamos. Miren qué lindo es esto, hermano, porque es que hay principios en la Biblia. Claro, hay veces que el Espíritu Santo viene como en Cornelio y después te bautizas. Pero tiene que haber un arrepentimiento primero para, hermano, perdóneme, yo puedo hablar 1000 lenguas, pero si no me arrepiento de mi vida mala de vivir y me pongo en sujeción y obediencia a Cristo, esas lenguas más que de Dios han de ser de Él. Esa profecía más que de Dios en lugar de, va a ser de otra fuente. Porque para poder yo recibir el don del Espíritu Santo, primero tengo que arrepentirme. Porque el Espíritu Santo va a entrar en un cuerpo sucio, como el mío. ¿Para qué? Para primero redarguirme de pecado. Y después santificarme. Y después guiarme a toda verdad. Y después, hermano, ¿cuántas cosas no hace el Espíritu Santo? Nos regenera. Pero imagínese yo, no, mejor usted, imagínese yo, viviendo como hace 15 años. ¿Cómo era mi vida hace 15 años? Pregúntele a la pastora. No sé, hermano. Rumba, party, debajo de las trailas. Imagínese yo con la misma vida y diciendo que tengo el Espíritu Santo. Sopórtenme esto. Imagínense yo de chismoso. ¿Sabe lo que es chismoso, verdad? Es del griego chismosesio. Imagínense yo de mentiroso y diciendo que estoy lleno del Espíritu Santo. Me arrepiento y recibo. Imagínense yo soberbio, que llego a la iglesia así, con mi saco del Goodwill y diciendo que tengo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo que viene cuando el arrepentimiento se dio. Después hay otro regalo, este no le gusta mucho a la gente, pero hay un regalo que se llama el don de la continencia. Hay otro que se llama el don de la sabiduría, la ciencia, la fe. Hay dones de sanidades, todos estos están en 1 Corintios. Hay dones de milagros, hay dones de profecía, hay dones de discernimiento de espíritus, hay dones de género de lenguas, hay dones de interpretación de lenguas, hay dones de profecía. Después del 3 empieza Romanos. Ahí en Romanos también usted puede encontrar Romanos capítulo 12 y 1 Corintios capítulo 12. Usted puede encontrar mucho acerca de los dones. Hay un don que es el de la profecía, pero hay otro don que es el del servicio. No, ese yo no lo quiero, pastor. Pero dice la Biblia que ya los dio. Ya los dio. 1 Corintios, lo que estamos leyendo, ya los dio. Y yo quiero que usted sepa que ya los dio. Eso dijo Pablo. Así que si hay preguntas, pregúntenle a Pablo. Está el don del servicio. Está el don de la enseñanza. Está el don de la exhortación. Hermano, exhortación no es regañar a los hermanos. Hermana, ya congréguese, hermano. Hermano, ya compórtese, hermano. Y luego viene, exhorté al hermano Eliseo, porque es bien regañón. Pero le metí una regañada peor. Eso no es exhortación, eso es regañar a la gente. La palabra exhortación tiene que ver con dar ánimo. Cuando usted exhorta, lo hace para darle ánimo a la gente, no para regañar.
Tenía un hermano por ahí hace tiempo que cada que un hermano faltaba, lo recibía en la puerta y le decía, ajá, hoy sí necesitas de Dios, ¿verdad? Por eso viniste. Y le metía una regañada, hermano. Cuando nos enteramos, le metimos otra a él, ¿verdad? Porque la exhortación es un don, pero no para regañar, sino para animar. Que hermano, usted no necesita que lo regañe. ¿Usted viene a que lo regañe? Sí. Sí, hay veces la palabra es dura. Y la palabra hay veces que nos hace, oh, lo estás diciendo por mí. Ojalá y el Señor se lo lleve en un carro de fuego. Segurito ya le fueron con el chisme. A ver, la palabra nos confronta. Y parece que uno está regañando, pero no, hermano, así hablo yo. El don de la exhortación, el don de dar. Mire que dar es un don de parte de Dios. Hay unos hermanos que son de la banda del recodo, que no dan ni la hora, hermano. Pero dar es un don que Dios ya dio. Dirigir, mire, este don, o presidir, dicen algunas versiones, el dirigir es un don que ya Dios dio. No, pastor, es que fíjese que eso no, yo no soy de los que, no, pastor, yo no, a mí, no, yo no. Ya te lo dieron. Es algo que ya te dieron. Y el don, dice ahí por último, de la misericordia. Romanos 12 y 1 Corintios 12. Y hay más probablemente. Pero Pablo dice, yo quiero que ustedes sepan que estos dones ya se los dieron. No se los van a dar, ya se los dieron. ¿Por qué? Porque viene con el paquete. El Espíritu Santo es el que los da y el Espíritu Santo es el regalo de Dios. Espero darme a entender. Entonces, resumiendo, primero hablamos de el fundamento de tu fe. Asegúrese en qué está fundada su fe. Asegurémonos en qué está fundada nuestra fe. ¿Por qué, pastor? Porque fíjese que ya vienen tiempos muy difíciles. Sabe que estamos en el cuarto jinete del Apocalipsis, le enseñé un poquito de eso hace unas semanas. Hay plagas, hay muerte, hay destrucción, hay guerras, hay todo eso. Este último virus que se ha desatado ya llegó a Italia, ya se está propagando, el mundo teme una pandemia. Estados Unidos ya cuenta con algunos casos de coronavirus. Por eso es que debemos de darnos cuenta en qué está nuestra fe fundada. ¿Por qué yo realmente necesito saber que Cristo es el fundamento de mi fe? ¿O por qué yo necesito poner a Cristo como el fundamento de mi fe? ¿Qué me falta? Bueno, estoy en el verso 12. Verso 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas. Este es otro tópico, otro punto. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Que hermano, yo aquí. A Pablo se lo llevaron al cielo para enseñarle. Ahí está en 2 Corintios capítulo 12, verso 4. Fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo decía, el evangelio que yo predico no me lo enseñó carne ni sangre. Pablo decía, el evangelio que yo predico me lo enseñó directamente el Señor. Mire qué lindo. Por eso es que Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Pero ¿quién es el que nos enseña? El Espíritu. Ahora vuelvo y repito, ¿el Espíritu de quién? El Espíritu de Dios. Pero para poder recibir el Espíritu de Dios, primero tengo que arrepentirme, después tengo que bautizarme, después tengo que caminar en la obediencia del Señor, para que el Señor pueda enseñarme. Yo, mire, perdóname, una vez le dije a alguien por ahí, vas a orar. Voy a orar. ¿Por qué voy a orar? Porque voy a predicar y necesito ver de qué voy a predicar. Ah, vaya,
ve a orar, pero llévate un lápiz y un papel. Porque orar, según la Biblia, Lucas capítulo 11, no solamente cerrar los ojos y pedirle a Dios, sino que orar es intercambiar planes. Son dos palabras muy diferentes, la de Mateo capítulo 6 y la de Lucas capítulo 11. Una palabra de oración tiene que ver con: tú me estás enseñando lo que quieres que yo haga. Y de esto está hablando Pablo. El Espíritu es el que nos enseña. Ahora, cuando nosotros oramos, hermano, cuando nosotros oramos, usted debe de sentarse como cuando se sienta un estudiante delante de su maestro. ¿Qué me vas a enseñar hoy? Dice el libro de Job que aún dormidos nos enseña. Pero a veces, hermano amado, a veces no tenemos el tiempo para escuchar al maestro. Dio regalos el Señor, dio dones. Hace un momento que hablábamos de los dones. Están los dones del Padre, están los dones del Hijo y están los dones del Espíritu Santo. Los que vimos son los dones del Espíritu Santo. Pero están los dones del Hijo también. Y el Hijo, entre sus dones, según Efesios capítulo 4, dio maestros. Maestros para que te enseñen, ¿verdad? Pastores para que te pastoreen, evangelistas para que te evangelicen y todo lo que usted ya sabe. Pero el Espíritu Santo es el maestro para todos nosotros. Ahora, cuando usted y yo, hermano amado, yo digo esto a veces: no todo el tiempo vamos a orar con los ojos cerrados. La Biblia enseña que Jesús, con sus ojos abiertos, mirando hacia el cielo, oró y dijo: Padre, te bendigo. A veces usted y yo vamos a orar con los ojos abiertos, a veces vamos a orar sentados. El punto aquí es: cuando nosotros entramos en ese lugar secreto, vayamos sabiendo que hay un maestro que nos puede enseñar. Señor, yo no entiendo el misterio del nuevo nacimiento. Padre, yo no entiendo 1 Corintios 3, Señor, ¿cómo es esto? Y se lo digo delante de Dios. Dios, el Señor, le puede enseñar a usted. Hay un maestro. No que después ya no venga a la iglesia porque ya todo lo sabe y todo lo aprendió, ¿verdad? También dice la Biblia que no deje de congregarse, pero hay un maestro. Resumiendo, 1 Corintios capítulo 2, una predicación cristocéntrica. Cuando usted y yo prediquemos para evangelizar, predique a Cristo. Predique a Cristo y predíquelo crucificado. Porque lo primero que el pueblo necesita saber es acerca del perdón por sus pecados. A veces despertamos la codicia en las almas y no, Cristo te va a bendecir, y Cristo te va a hacer, y Cristo te va a dar, y que bueno, sí lo da. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Pero base importante es la predicación cristocéntrica. Número 2, que nuestra fe esté fundada en el poder de Dios. Número 3, hablar sabiduría entre personas maduras. Usted y yo tenemos que crecer en esto, hermano. No podemos quedarnos con las doctrinas elementales, como dice Hebreos capítulo 5 y capítulo 6. Tenemos que conocer lo que Dios ya nos dio. Imagínese que Dios le dio a usted una Toyota Tundra 2021 y usted no sabe. Y usted no sabe. Esa Toyota Tundra va a estar allá parqueada en el dealer. Imagínese que Dios ya le dio a usted el don de la profecía y usted no lo sabe. O el don de la enseñanza, o el don de la exhortación, o el don del servicio, y usted dice: no, es que yo no lo sé. Pablo dice: yo quiero que usted sepa que esto ya se lo dio Dios. Y la enseñanza a través del Espíritu. Hoy es discipulado, iglesia. Puedo hablarle un montón de cosas. Puedo predicarle a usted también en este día si usted quiere. Pero es importante que vayamos a través de la palabra para conocer
de 20 regalos de parte de Dios que ya tiene. Y yo le hablaba un martes hace tiempo acerca de estamos en este lugar porque Dios quiso que estuviéramos en este lugar. Cuando Dios manda a alguien, lo manda preparado. Estamos hablando, hermano amado, de que Dios tiene un plan para nuestras familias y para nuestra congregación y para este pueblo donde nos mandó Wentzville. Es grande. Por muy pequeño que sea, hermano amado, Wentzville, por muy pequeño que sea, esta iglesia se llena rápido con un poquito de gente de Wentzville. La otra vez fui a algo que estaba organizando la iglesia tradicional, una kermés me parece, y viera el gentío que había ahí en Clyde. Así de gente. Y Dios nos trajo aquí para que usted sepa que lo trajo con un propósito. Sí. Nos va a dar muchas cosas, nos va a respaldar en tantas cosas, pero hay cosas que nosotros debemos de venir conociendo para poder usarlas. Yo creo que Dios lo puede usar a usted con una palabra. Yo creo que Dios lo puede usar a usted en una oración. Yo lo creo. Ahora, Dios es un Dios de milagros, decimos amén. Pero un milagro no pasa todos los días, ¿o sí? Dejará de ser milagro. A veces oramos y no pasó nada y perdemos la fe porque Dios no obró. No, continúe orando. Dios ya dio un don. Dios ya dio ese regalo. Dice la palabra del Señor ahí en el Evangelio de Mateo: buscad y hallaréis. Pero el griego muestra ahí un verbo continuo, un presente continuo. Sigue buscando, sigue llamando, sigue pidiendo. Porque el que constantemente pide, dice la Biblia, recibe. El que constantemente hace para Dios algo, Dios lo respalda. Póngase sobre sus pies, por favor. Vamos a orar. Si hay preguntas, hermano, usted con confianza, un día me invita a un café y podemos platicar sobre las preguntas.